La hoguera. Diversas en la hoguera. Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera, desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la rabia. Hola, antes que nada quiero aclarar que no tengo ningún problema con Disney, ni con las princesas de Disney, ni con los fanáticos de Disney sobre todo, que son muchos y pueden ser bastante agresivos. ¿Qué sé yo? No estoy diciendo que nada esté bien o mal. Solamente quería expresar algunas ideas porque me doy cuenta que hay gente que crece y todavía no entendió bien la diferencia entre realidad y ficción y sigue pensando que vivimos en el siglo XV. Bueno, Blancanieves, la Cenicienta y la Bella Durmiente son todas princesas que necesitaron de un príncipe para no terminar infelices o prematuramente muertas, como si las princesas no pudieran solas y sus vidas dependieran de que un pibe les dé bola, como si los príncipes tuvieran que basar sus vidas en ver a qué princesa salvar, pero no, no, no. Recordemos que muchas princesas son de la época medieval, donde te podían matar por ser atea o por ser homosexual. Entonces, ¿por qué tomamos de ejemplo para nuestras relaciones historias de otro tiempo? Estamos en el siglo XXI, replanteémonos estos sentimientos. Seguimos actuando como si lo correcto fuera que la mujer se guarde para un hombre perfecto que nunca va a llegar porque no existe. Entonces la princesa se va a quedar sola y triste porque tiene inculcado que no le puede gustar un pibe con una forma distinta de pensar, y después es un garrón porque lo busca y no lo encuentra. Ni hablar que a Blancanieves le guste Cenicienta. No, no, no. ¿Cómo puede ser que nos siga tomando por sorpresa que una princesa tenga muchos príncipes, o que un príncipe se convierta en princesa, o que haya princesas que no quieran tener hijos, o que haya príncipes que no quieran tener sexo, o que haya personas que no basan su sexualidad en todas las cosas que le dice el resto? Yo sé que es un poco extremista relacionar a Disney con la sociedad machista, pero hay algo que no está del todo bien ahí, porque la Bella Durmiente no dijo que sí. Y Cenicienta no se salva por ser inteligente o sus valores como persona. Se engancha un tipo con plata porque estaba recontra fuerte. Y Blancanieves cocinaba y lavaba para 7 tipos. Y al final también se salva porque estaba recontra fuerte. Y la sirenita renuncia a su familia y a su voz, que era su mayor talento, por un hombre. Y también estaba recontra fuerte. Entonces, básicamente, para salvarte siendo mujer, tenés que estar recontra buena y tener un buen par de tetas. Disney.
Hola, hola, muy buenas tardes amigos, amigas, amigues de este espacio llamado Desde la Hoguera, programa virtual hoy en día destinado a hablar de feminismo o abordar diversos temas desde el feminismo, destinado a darle un espacio también a las mujeres y hoy en día en particular ahí a las niñas, que me vieron así, mirando el video que estábamos viendo. Así que para comenzar, un gran abrazo, saludo a todos, todas y todos quienes nos escuchan, quienes nos encontramos en esta hoguerita virtual. Un gran saludo aquí a mi compañera la Dani. Gracias, Dani, y bienvenidos a quienes nos están escuchando, saludarles a todos en esta tarde fría de día martes, en este territorio en el que tantas cosas pasan, pero bueno, aquí nos juntamos en la hoguera para reunirnos, ¿cierto? Acompañadas además de una maravillosa invitada que ya vamos a contarle un poquito más de qué se trata. Sí, oye, y para partir, saludar a nuestras compañeras integrantes de esta hoguera también, que hoy día no nos acompañan, pero les mandamos un tremendo abrazo, saludo, cariños, a papachos miles, a la Claudia y a la Caro. Tenemos que lidiar nosotras también las mujeres con una serie de responsabilidades y tareas y nuestra labor militante de pronto, o en este caso militante de la radiocomunicación, se ve también cruzada por estas variables que son las tareas, responsabilidades que necesitamos, así que estamos en todas y como lo hemos dicho muchas veces, cada una de las trincheras donde nos desempeñamos y donde nos desenvolvemos son trincheras en las que tenemos que estar y en las que ahí le ponemos también nuestra impronta. Así que un gran abrazo ahí a las compañeritas que hoy día no nos acompañan, pero que las tendremos próximamente en nuestras hogueritas virtuales. Oye, y bueno, para partir, para quienes nos vienen escuchando, se vienen sumando a este espacio, contarles que tenemos varias plataformas donde nos podemos encontrar. Nos encontramos obviamente en nuestra casa de origen, como hemos dicho muchas veces, en Radio Primero de Mayo, en el 106.5 FM, en la zona sur de Santiago de Chile. Nuestra radio está ubicada en el corazón de la población La Victoria, ahí está nuestra antena. Desde ahí salen nuestras ondas radiales para dirigirse a ese sector principalmente. La radio también tiene una señal online donde ustedes van a escuchar lo que se está transmitiendo online en la radio, van a escuchar la distinta parrilla programática y la página es www.radio1demayo.cl. Ahí en ese espacio nosotras sonamos en diferido, es decir, el programa de hoy se va a escuchar la próxima semana y ahora en estos momentos por Radio Primero de Mayo está saliendo el programa de la semana pasada que estuvo destinado a la educación, ¿ya? Así que para que lo sepan. También este programa queda grabado en nuestro Facebook, como este live que hacemos queda grabado, pueden revivirlo cuando ustedes quieran, compartir, ayudarnos a difundir ahí, hacer trabajo solidario. También para quienes puedan ser temáticas interesantes, se lo puede compartir ahí una amiga, una compañera, a través del Facebook, que es facebook.com/desde la hoguera, y también estamos en Instagram, principalmente en Instagram mostrando la información que viene, compartiendo información también de otras radialistas, de otros espacios donde nos encontramos también, en base a la sororidad, información, contrainformación, también está ahí, y es desde la Hoguera Radio. Y Dani, tú cuenta ahí de nuestra otra casa ahora, que estamos recién llegadas. Bueno, de paso, porque ahí puse la información aquí abajo, claro. Contarles que estamos también en Spotify recientemente por el maravilloso aprendizaje de nuestra compañera Hani, ¿cierto? Que nos permitió liberarnos de las ataduras tecnológicas y llegar a esa plataforma, Spotify. Estamos desde la Hoguera Radio, así nos buscan en Spotify, y también estamos en YouTube como programa Desde la Hoguera, ambos canales, ambos espacios muy under, así que todos los me gusta y esas cosas sirven más que para monetarizar algo, es para que difundamos de alguna manera estos espacios maravillosos que vamos creando martes a martes. Y como decía Hani, ¿cierto? Tenemos un nuevo espacio además en Radio Humedales los días jueves a las 12 del día en www.radio.humedales.org. ¿Ya? Y esto está a las 12 del día y aquí sí vamos como con 2 o 3 programas, digamos, de retraso, entre comillas, en el inicio. Eso significa que van a estar escuchando los primeros programas nuestros en La Hoguera y vamos a estar acompañándoles
posteriormente en ese mismo horario. Así que ahí también siempre recomendar que sintonicen Radio Humedales, tiene una programación maravillosa que además solo es música de mujeres, ¿sí? De todas las cuerpas de mujeres ahí que se han destinado a hacer distintas expresiones musicales. Hay unas programaciones maravillosas ahí para el Basile, para aprenderse, para el teletrabajo, para el viernes, para todos los días que usted quiera, porque funciona de lunes a viernes de 12 del día a 10 de la noche, si no me equivoco. Así que sintonicen ahí radiohumedales.org, también como una plataforma maravillosa. Así es. Y también, bueno, hacemos un llamadito, aprovechando aquí esta instancia como se ha ido dando, de hacer un llamado también a que compartan, apoyen, difundan los medios libres. Nosotros tenemos una brecha, que es la brecha comunicacional impuesta por los medios del sistema, donde se van a encontrar con ustedes con un bombardeo de información, de enfoque, de forma de abordar los problemas y las temáticas propias del sistema que es patriarcal, que es colonial, que es capitalista, en esa alianza perversa entre esas tres y muchas otras probablemente características y formas de entender el mundo y de hacerlo funcionar. Por lo tanto, es importante también para nosotros, quienes somos parte de los medios libres, los medios comunitarios o contrainformativos, romper el cerco comunicacional para que estos otros enfoques y estas otras miradas de las problemáticas también puedan trascender y llegar a más personas. Así que ahí hacemos el trabajito también colectivo de ayudarnos a difundir no solo este espacio, sino que todos los espacios, ya sean de la Radio Primero de Mayo, de Radio Humedales o de los distintos medios de contrainformación que existen. Así que también hay un llamado a encontrarnos en eso. Así es, y pensando un poco también en la misión de Contrainformar, iniciamos el programa dándole un espacio breve, pero no por eso menos importante, a la situación que está viviendo la compañera Fabiola Campillay, ¿cierto? Hay una campaña de sensibilización desde la semana pasada. Bueno, hay otros medios que están trabajando con anterioridad. De hecho, Radio Humedales estuvo en una actividad que está dedicada justamente a informar respecto a la situación que está viviendo en la actualidad, donde, bueno, sabemos que Fabiola Campillay, ¿cierto?, pierde totalmente la visión de ambos ojos por el ataque de carabineros, ¿cierto?, con una lacrimógena directo a su cara, a su rostro, el 26 de noviembre del 2019, en la comuna de San Bernardo, cuando ella se trasladaba a su trabajo. Esta no es primera vez que ocurre, pero la última audiencia que se había citado para poder comenzar a, entre comillas, a hacer justicia, a entregarle algún tipo de dictamen, condena a quien se sabe que llevó a cabo este disparo, se aplaza por 4 meses y lo que se está haciendo con esta campaña justamente es visibilizar esta situación para que se agilice, ¿sí? La situación de Fabiola Campillay, al decir que es un juicio que se aplaza, lamentablemente además es una situación que han vivido muchos presos y presas de la revuelta, ¿cierto?, que se mantienen privados de libertad, entre ellas también niñas privadas de libertad en centros de Sename, a propósito del tema de hoy. Por tanto, es de suma urgencia, de suma importancia poder agilizar estos procesos, porque no puede ser que una persona pase más de, por ejemplo, un año en prisión, ¿cierto?, sin tener una condena. Bueno, lo mismo también exigimos en este caso, ¿cierto?, donde pedimos que la audiencia, donde se cita a este agresor de Fabiola Campillay, el responsable de que haya perdido la visión de ambos ojos, y entre comillas se haga justicia. Esto es una campaña que ella también está llevando a cabo, así que lo subamos acá desde La Hoguera y compartimos con ustedes también esta información para que estemos atentos y atentas en relación a esto. Así que esto como para partir, diciéndoles también que quienes están sintonizándonos, por supuesto, pueden ya desde ahora comentar, ¿cierto?, mandar su salud, reflexionar con nosotras en torno a este tema que nos convoca y que les vamos a contar ya, como estuvimos de alguna manera adelantándoles a través de nuestro afiche, nuestra difusión, ¿cierto? El día de hoy vamos a tocar este tema en nuestro espacio de autoformación. Vamos a hablar de niñas, patriarcado y adultocentrismo, con una excelente invitada, compañera que va a estar con nosotros, así que la vamos a hacer pasar para darle el espacio y contarles de quién se trata. ¿Sí? Está con nosotros en este programa desde La Hoguera, Daniela Muñoz Lillo, profesora de lenguaje, investigadora en género, niñez y educación. Bienvenida, compañera. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y también por el espacio que han generado aquí de contrainformación en esta hoguera. Muchas gracias a ti, Dani, por estar. Muy contenta de compartir en esta hoguera. Hemos tenido otras experiencias de trabajar juntas, de aprender juntas, así que feliz también de poder compartir esta hoguera también juntas y con las compañeras y auditores y auditoras que están sintonizando nuestra hoguera.
Así que, bueno, este tema, ¿cierto? Dice muchas cosas, es un título que nos hace mucho que pensar y de alguna manera quisimos invitar a la Dani porque es un tema que ella está trabajando, ¿cierto? Y del que queríamos de alguna manera conversar. Y bueno, al organizar de alguna manera este programa pensamos que quizás, teniendo claro, ¿cierto? Que la idea de nuestros espacios de autoformación es poder analizar los temas desde lo más general a lo más específico, ¿cierto? Queremos que comencemos a conversar sobre el por qué hablamos de las niñas, porque alguien podría pensar y decir, bueno, pero ¿por qué se hace esta diferencia? O sea, ¿por qué no hablar de, por ejemplo, niños y niñas o hablar de la niñez? ¿Y por qué en particular entonces estamos hablando de las niñas? Bueno, es un tema relevante centrarse en las niñas, principalmente porque tenemos que tener la noción de que vivimos en un sistema que además de patriarcal es sumamente adultocéntrico y que estos operan de una forma particular entrecruzando un entramado en las identidades de las niñas. Con esto quiero decir que al fin y al cabo el patriarcado no se presenta de manera espontánea cuando yo soy mayor de edad, como que a veces da esa noción socialmente que uno es afectada por el patriarcado cuando cumple 18 años y puede ir a votar y hoy me di cuenta, es mi momento de vivir esto, sino que el patriarcado atraviesa históricamente la vida y eso hace que niños y niñas vivan dificultades, sean vulnerados o vivan represiones de distinta tonalidad. Al fin y al cabo, este adultocentrismo tiene sus particularidades y a medida de que los niños crecen van adquiriendo los privilegios que les da una sociedad patriarcal y no así las niñas, pero que quedan un poco relegadas porque siempre este ojo hacia el patriarcado se enfoca en un mundo adulto, sin atender que viven esta particularidad entre ser menores de edad en este mundo adultocéntrico, menores de edad entre comillas, porque es un concepto muy, muy discutible, y además por ser mujeres y por ser denominado menores de edad. Veíamos algo que nos ayudaba un poco a introducir el tema, ¿cierto? Al principio, por una parte veíamos este tema que es de Vicu Villanueva, para quienes no lo habían escuchado, sugerencia además de nuestra invitada, que se llama Disney Miente, que habla justamente me encantó además la forma que ella tiene de ir relatando, así es como un relato, sí. Bueno, muy nos recuerda a otras cantoras que hemos tenido acá y que hemos escuchado también. Y ahí, claro, en este tema como que justamente toca esto de cómo los cuentos, ¿cierto? Como que tienen una importancia, ¿cierto? Como en nuestras crianzas, porque también en el fondo es como nos contaron el mundo, así como que pareciera ser que nosotras somos las princesas del cuento o quiénes, ¿dónde estamos? como en nuestra niñez, nos tenemos que buscar en esos cuentos y finalmente se transforman en los referentes, es complicado. Sí, claro, y además esos referentes, como decía anteriormente, no explotan en la adultez, sino que ya van forjando una identidad que está muy normalizada. O sea, el cuento Disney, todos nos criamos con ese cuento, o sea, con estas historias como repetidas, como Vículo señala que son estas personas dormidas, sumisas, y es parte de la normalidad. Siempre es esta que después se va replicando en la dinámica familiar, se va replicando en el entorno escolar, pero nadie lo tiende ahí. Lo tienden desde otros parámetros, la niñez como un todo, y no entienden que está esa separación ahí en cómo el mundo está tratando a estas niñas y qué referente les está dando. Claro. Se nota un poco en el video que vimos después de ese tema, ¿cierto? Donde se muestra un poco como esta realidad de lo que pasa en el espacio doméstico y claro que hay diferencia entre ese hermano y esa hermana, o sea, no están teniendo como el mismo rol en la familia al parecer. Sí, a mí me gusta harto ese video porque ese video lo interesante es que está hecho para graficar el patriarcado en un mundo adulto. Yo incluso cuando lo conocí, la docente lo enfocó desde ahí, porque incluso desde ahí, desde la deconstrucción misma que uno va viviendo día a día, hay que de nuevo como agudizar ese ojo y decir, ok, la mamá representa toda esta carga doméstica no valorada y la niña está ahí a su seguidilla, o sea, ella va replicando ese mismo patrón y también después se ve la imagen del niño que cuando ve que el papá reclama por la comida, él también lo ve y lo imita. O sea, están los roles caldeándose desde ahí, solo que después ebullen quizás de una forma más dramática, pero desde ahí que ya se pueden ver las diferencias. Sí, o sea, claramente también
la conformación de ser niña en esta cultura, que además no solamente es la vivencia que te toca, sino que como vivirla en sí misma, sino que además todo lo que se va introyectando en términos de tu propio autoconcepto, de lo que tú también vas entendiendo que es no solo tu rol en el mundo, sino quién eres tú. Por eso también es tan importante, creo yo, hablar de las niñas, porque están en un periodo de conformación de identidad donde estos pequeños elementos van haciéndote entender en el fondo y cómo vas a vivir tu vida para más adelante. O sea, casos súper complejos, como por ejemplo, no sé, esta crítica excesiva al propio cuerpo, por ejemplo, muchas veces se adquiere en la niñez a propósito de todos estos referentes de cómo tienen que ser las niñas y las mujeres, que se meten de una manera tan impactante en tu cerebro, se te configuran de alguna forma, que después uno se pasa, no sé, años de la vida luchando contra esos esquemas en los cuales nadie calza, o sea, o muy pocas calzan o no necesariamente se quiere calzar. Entonces, esos elementos que se van gestando también en la niñez, el rol que se cumple, las tareas que hay que realizar, eh, cómo se enfrentan al tipo de vulneraciones también que están expuestas con mayor o menor medida, eh, va conformando también a esta idea. A mí me llamó mucho la atención y me interesó mucho el programa, porque siendo además madre yo de 2 niñas, fue como decir, sí, pues hay que visibilizar a las niñas, ¿cachai? Es como son un sujeto, una sujeta, que tiene que ser visibilizada desde el feminismo, de diversos enfoques ahí. Sí, yo creo que tocaste cosas dos cosas que me parecieron muy interesantes, que es primero la dificultad que es después erradicar estas cosas en la adultez. Entonces, hace que suene mucho más obvio entender que hay que atenderlas mucho antes. Porque después de la adultez, claro, todavía uno tiene los recursos o no de salir de un lugar, no sé, de atenderse en salud mental, pero cuando uno es más pequeña, no tiene esos espacios de autodeterminación. Entonces, es más difícil todavía modificar este entorno que te está limitando. Y como tú bien decías, las niñas se estudió que por lo menos en el ámbito de la educación, hasta cuarto básico las niñas se sienten tan capaces como los niños, en todas las áreas. Su autopercepción todavía no permea, pero ya después empieza una división y una brecha que es imposible y es muy difícil reparar, que ya después desemboca en estas elecciones vocacionales tan distintas y que después se transforma en trabajos precarizados según si están feminizados o no. Entonces, atenderlo desde acá arriba no es tan efectivo como entender que hay que trabajarlo desde el inicio. Sí, nos hace ser también, yo creo que estaba pensando a propósito de lo que estaban diciendo, como por eso también es tan complejo quizá instalar el concepto como de sororidad, como entendiendo este propio funcionamiento previo, porque tenemos esta raíz de los cuentos, ¿cierto? Con este imaginario, como que tenemos que calzar en ciertos modelos, y eso directamente nos hace observarnos entre nosotras y no observarnos como cómplices, como generar lazos como de redes de apoyo, sino que observarnos y un poco competir, o sea, como por cumplir ese parámetro de belleza o por cumplir como los estándares de lo que se espera ser niña. Ahora uno podría decir quizás actualmente hay más posibilidades al parecer, como habrían más posibilidades al parecer, pero igual siguen siendo marginales, como igual sigue siendo para el grueso, digamos, de la población algo marginal. Entonces nos miramos entre nosotras como con rivalidades de chicas, y por eso también después tenemos las primeras relaciones de pareja también marcadas como quizás por esta lógica muy como de competencia, ¿cierto? Y qué tardío es después trabajar esto más grande, pues. O sea, como decían ustedes, como qué bueno sería poder empezar a trabajar esto desde antes, como para que no nos parezca tan ajeno, como de pronto darnos cuenta, así como decir, ¿y por qué yo la miraba feo? ¿O por qué pensé que tenía como que competir con ella, o ser igual que ella, y no podía ser tal cual soy yo? Como, es complicado eso, como en cuanto a las relaciones que creamos. Claro, marca mucho eso en las relaciones entre mujeres, está como enemistad aprendida que se le dice, y es que aprendemos a competir y después es muy fácil
que existe esta verdad universal de que las mujeres son muy peleadoras, las mujeres son muy competitivas, sin nunca referirse a la raíz de eso, y es que nos han enseñado prácticas de competencia más que de sororidad, y que también incluso actualmente la sororidad está muy, muy manoseada en el sentido de que se ha vuelto casi una exigencia. No sé, a mí me ha pasado que he hablado con chicas en colegio, como de colectivos feministas de escuela, y me dicen que les pasa que la gente les exige sororidad comprendiendo como que tienen que ser amigas de todas. Claro. Entonces también ahora se está volviendo incluso una exigencia para ese lado, y es como bajarle la presión y decir, no, mira, la verdad es que la idea es que tú entiendas que estás viviendo las mismas opresiones que ciertas compañeras y que no las perjudicas articulando las mismas opresiones, al fin y al cabo, y que te sientas de este lado más compañera que competencia, pero tampoco esta obligación de ser amigas de todas, que estas exigencias que se levantan frente al feminismo siempre voy a intentar controlarlo. Se manipula para criticar igual, porque en el fondo Sí. cualquier forma de criticar a los feminismos como socialmente va a ser muy bien aceptado. Es como, ya. Pero no eran sororas, como, ¿qué pasa con claro, el desde ahí. No sé, como obviando que no todas las mujeres ocupamos el mismo espacio, ¿cierto? No todas las mujeres somos feministas, por ejemplo. Claro. Y no todas las mujeres nos representan, porque esa típica como discusión de que es como, no, el feminismo no me representa, como que ese fuese el rol, finalmente, como la sociedad al final agarra cualquier excusa finalmente como para decirse es que esta cuestión es como inconsistente o inconsecuente. Sí, Oye, pero es como porque le genera esa presión a las chicas. estábamos hablando también al principio a propósito de esto. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Porque en el video, ¿cierto? Volviendo un poco al tema del espacio doméstico, veíamos, ¿cierto? Una niña que asumía en conjunto con su mamá, ¿cierto? Múltiples tareas. ¿Qué ha pasado en la pandemia? ¿Cómo has visto este proceso, Dani? Sí, en la pandemia ocurrió un fenómeno que era bien interesante, que se empezó, a dar cuenta, o sea, el mundo se enteró que las mujeres hacíamos muchas cosas en la casa. Acusaron el recibo, porque ya tenían que verlo porque estaban ahí conviviendo con ese quehacer. Y salieron muchos estudios de nivel académico sobre este porcentaje, estas cifras, las horas dedicadas, pero nuevamente ese foco de una crítica más feminista a esta condición en la que dejó la pandemia a las mujeres tenía este sesgo adultocéntrico en que no se visualizó si las niñas estaban ahí, porque las niñas suelen ser las ayudadoras oficiales de las mamás, y no así los niños. Entonces, si estamos desbordando el trabajo doméstico en esta cantidad de horas, ese chorreo le está llegando a las niñas. Y probablemente las niñas están ahí poniendo la mesa, comprando las cosas, están dejando de lado sus quehaceres del colegio para ayudar al hermano menor, para ayudar a cuidarlo mientras los papás tienen alguna reunión. Y probablemente yo apostaría que si se hace el mismo estudio sin este sesgo adultocéntrico, también saldría que las niñas están duplicando o triplicando su trabajo doméstico y de cuidados. Pero no se hace nada porque ni siquiera se ve en las cifras. O sea, ni siquiera existe ese nivel como para criticarlo. Incluso si uno a veces lee las políticas públicas, incluso ya de algo muy criticable, que son estas políticas públicas ministeriales o los programas Mujer del 2021-2022, solo se habla de mujeres adultas siempre. Entonces, no hay nada de información ni siquiera para levantar iniciativas que vayan en pro de eso. O sea, estamos como en un desconocimiento como objetivo de lo que ocurre. Conocemos la realidad porque la hemos vivido además. Sabemos cómo es, conocemos cómo funciona también el patriarcado al interior de las familias, pero no tenemos datos para objetivar esa situación porque finalmente está esta invisibilización de las niñas como sujeta a mirar en el fondo, como ahí donde poder poner el ojo también. Claro, y antes algo que tal vez sucedía cuando la niña llegaba del colegio, tal vez tenía que ayudar en ciertas cosas, pero ya el colegio desapareció, entonces está ahí en la casa funcionando ni siquiera con este límite de horario que le daba el colegio, que era tal vez un poco más de libertad. Está 24/7 en función de en qué puede ayudar la ayudadora. Y siempre también, ni siquiera es como, no es que mi hija trabaja conmigo en la casa, me está ayudando, o sea, también hay una invalidación de lo que realmente está haciendo, que es un aporte económico, o sea, lo mismo que el trabajo doméstico, está haciendo un aporte como capital humano a la sociedad.
pero siempre se baja al nivel de ayudadora. Nunca es más que eso. Entonces no se puede tomar en serio si solo está ayudando. No es tan grave. Finalmente, como esto de que, claro, nos ayudan, ¿cierto? Y están invisibles, incide también en lo que son los proyectos de vida, porque claro, ahora hay todo un discurso, ¿cierto? Donde de alguna manera, sobre todo en los medios de comunicación han visto hay unos comerciales, pero vomitivos, sobre todo ahora con el mes del orgullo gay, que ahora BTR es inclusivo, Canal 13 es inclusivo, como que tienen lo mismo también en relación como a esta lógica como de los roles de género, ¿cierto? Que los juguetes no tienen género, hay como harto manoseo. Pero mientras tanto en el espacio íntimo, nuestra casa, ¿cierto? Que es nuestro espacio como más cercano, más directo, más amoroso supuestamente, ¿cierto? Están pasando otras cosas que en el fondo es como un remember como de lo que antes, ¿cierto? Se decía que era como el rol que tenía la mujer. O sea, que estaba total y completamente invisibilizado. O sea, tan atrás estamos que solo visibilizamos a la que desde los orígenes ha estado invisibilizada como mujer adulta, pero no nos damos cuenta que la niña está haciendo exactamente lo mismo. Entonces, claro, que digáis que después las mujeres pueden ser científicas, que pueden ser, no sé, lo que quieran, finalmente termina siendo un discurso porque en el día a día, como que por conclusión, al ser niña en casa tenéis que ayudar, ¿cachai? O sea, no estamos en el fondo para nuestros auditores y auditoras, no estamos haciendo una crítica respecto al apoyo que pueden llegar a generar los miembros de una familia a las tareas domésticas. El punto es que no existe una distribución equitativa. Claro, nunca es con el sentido de enjuiciar, sino de repensar la democratización que hay de ese trabajo y de la validación que hay. Porque tal vez uno también puede llegar a ayudas horizontales, entonces ahí es otra dinámica, no estás ayudando, estamos en una comunidad que está trabajando y distribuyendo sus quehaceres. Y ahí lo que tú decías, Dani, era bien interesante porque aquí, si sale un reportaje de estas cifras, de estas mujeres que están haciendo eso, es porque los adultos tenemos el privilegio de la voz. O sea, probablemente si una niña es súper consciente de esto y escribe un reportaje sobre esto, no se lo van a publicar, porque ¿qué sabe ella? Entonces, los adultos que tenemos el privilegio de los medios, de la voz, del discurso, al fin y al cabo, tampoco los dejamos salir de ahí. Nos veamos el ombligo, al fin y al cabo, y que es una dicotomía difícil, que yo igual entiendo, porque las mujeres quieren posicionarse porque han sido relegadas, y entonces hay un tiempo de mirarse a sí mismo, pero después también toca mirar al lado y decir, ok, ¿dónde está la relación de poder donde yo me estoy ubicando también? Es que yo creo que igual es súper interesante el tema porque finalmente se produce este movimiento que es de cuestionamiento de también a nosotras como adultas en esa lógica. Y eso me parece súper interesante porque muchas veces eso produce como un mecanismo defensivo inmediato. Y es como decir, ya, pero pucha, pero estas son las circunstancias, esto es lo que está ocurriendo, o yo también vengo del sistema patriarcal y todo. Entonces, me gusta el que lo podamos mirar porque interpela de alguna manera también, creo yo, por lo menos a algún área del feminismo o de los feminismos que existen, a hacer una mirada mucho más crítica también del rol que están viviendo ahí las niñas y de cómo se va eso reproduciendo y esta necesidad de visibilizarlas en sus necesidades y en su conformación, y también tiene que ser una tarea finalmente a mirar y no, porque no va a pasar por magia en el fondo, que esto cambie, no podemos esperar a que el patriarcado se acabe para que las niñas puedan tener bonitas niñeces, sino claro, que de alguna manera tiene que ser un trabajo que sea mucho más activo y, como te decía, el tema llega cerca porque por lo menos de la hoguera somos todas tenemos ahí mamás de niñas o de niñes, donde nos toca y nos llega también esta posibilidad y nos cuestiona, pues decir cómo estamos haciendo esas crianzas también, qué elementos simbólicos estamos entregando en la medida que vamos generando esas crianzas, que en el fondo es meterse al interior del hogar súper en profundo, súper en profundo. Sí, y criticarnos también, pues, a nosotras mismas, o sea, esto mismo como de que finalmente no, como que para emanciparnos tenemos que retrasar la emancipación de nuestras hijas, una cosa así, como quiero desempeñarme de forma autónoma, pero igual de alguna manera le asigno como una responsabilidad que no le corresponde a mi hija para poder de alguna manera ejercer ese espacio de autonomía. Es bien interesante por esto que también plantea la Jani, ¿cierto? Como de mirarse hacia adentro y como criticarnos también. Quiero compartir un poco algunos
saludos y comentarios que tenemos en el Facebook para que después nos vayamos a la pausa musical, que además es un material bien interesante que vamos a presentar. Recordemos a nuestros auditores y auditoras, para quienes después van a replicar este programa en otras plataformas, que estamos en Desde la Hoguera, nuestro espacio de autoformación, niñas, patriarcado y adultocentrismo. Algunos comentarios, como siempre, Carol desde Rancagua, que nos escucha. Cariños, las quiero, chicas, también te queremos, Carol. Ahora sí, toda la Carol. Nancy Canales Adás me dice saludos. Saludos para ella. Ana Rojas, que siempre nos escucha, ¿cierto? Dice, excelente música en Radio Humedales, la recomiendo. Hola desde la Hoguera, feliz de escucharlas. Nancy, que sigue aplaudiendo. Y me Urra, que también dice saludos a Daniela Lillo, excelente expositora. Aquí nos escuchan nuestras amigas y nuestras comunidades de amigos. Totalmente. Y Gabriela EZ dice, las políticas públicas precarias han decaído más y más desde los 2000, que pretendió un poco de cambio en Junji, por ejemplo. Luego llegó el gobierno de Piñera y le puso una virgen en la entrada de esas instituciones. Plop, pol. Y también tenemos a Cristina Muñoz que dice, seca Daniela. Tenemos hartos saluditos ahí, nos están compartiendo sus comentarios y les pedimos también que se mantengan en sintonía. Vamos a compartir la pausa musical, muy especial además, porque es una pausa musical que es parte de un disco desarrollado por una iniciativa comunitaria levantada en los años 90 por pobladores y pobladoras de la población Yungay, de la comuna de La Granja, que es Escuela Casa Azul. Somos fan de Escuela Casa Azul por la modalidad que tiene de educación, pero también por el material maravilloso que tiene, que es este disco que si no me equivoco, Dani, se llama Sueña Azul. Suena Azul. Suena Azul, eso. Suena Azul, y es un disco que está elaborado netamente por los niños y niñas de esa escuela, ¿sí? Y vamos a compartir una de esas canciones que además de escrita es cantada por ellos y ellas. Así que nos vamos a ir con esa pausa musical y después volvemos a nuestro espacio de autoformación en Desde la Hoguera. Eso es mentira, es una bruja.
Estamos de vuelta aquí en Desde la Hoguera. Sonaba La Bruja y los Sapos del disco Suena Azul de la escuela Casa Azul, cuyos intérpretes son los Flacos Dulces con los estudiantes del tercero básico de esa escuela. Así que les recomendamos que escuchen este maravilloso disco que, como decíamos, se llama Suena Azul, con los distintos temas, cada uno hecho por uno de los cursos de primero. No, mentira, está como del nivel de transición. Transición 1, 2. Sí, muy maravilloso, hasta octavo. Así que ahí pueden escuchar este disco a propósito de nuestro tema de hoy, niñas, patriarcado y adultocentrismo. Me encantó además la temática y como hablando de la bruja desde otro lugar además. Sí, como que desmitifica la bruja mala y que era su amiga, Sí. ¿verdad? No se baña, no, sí se baña todos los días. Me encantó. Seguimos conversando un poquito de esto, ¿cierto? Sí. Un poco de todo, pero queríamos tocar un tema en particular. Sí, habíamos hablado ahí en la pauta también a propósito de esta visualización de las niñas, de esta visibilización de las niñas en nuestra sociedad patriarcal, hablar también de las niñas que de alguna manera vienen de situaciones de tremenda vulneración y que están en distintos espacios del sistema institucionalizadas muchas veces, modo institucional, y hablar un poco de ellas, de qué es lo que tú conoces, qué es lo que tú sabes, Dani, un poco cómo nos puedes traer esa imagen de esas niñas para poder acercarnos también a esa realidad. Bueno, el caso de las niñas que están como bajo este sistema de protección, entre comillas, es bien interesante porque este mismo sesgo que estamos hablando como a nivel del entorno familiar se reproduce en esta, entre comillas, familia que representa el Estado y que dentro de sus políticas públicas están súper invisibilizadas, como yo había mencionado antes. No hay algo dirigido hacia ellas atendiendo a la particularidad de las relaciones de poder en las que ellas se encuentran. Y es bien interesante porque, por ejemplo, a nivel de Sename, el Sename tiene diversos grados de calificar ciertas vulneraciones y que con eso funciona, por ejemplo, la derivación a algún programa especializado, a una residencial, a una oficina de protección. Y si uno se da cuenta, estas cosas que nosotras consideramos vulneraciones, que es esta hiperdedicación al trabajo de cuidado o otras cosas, no están catalogadas como vulneraciones a nivel de una política pública. ¿Y eso qué sucede? Que el Estado solo toma a las niñas, bajo su protección, entre comillas, cuando les pasa algo demasiado grave. O sea, nuevamente llega tarde como llega la tarde la mirada cuando ya somos adultas, llega tarde esta protección del Estado a las niñas, porque solo es cuando hay algún abuso sexual, cuando están embarazadas, solo ahí ellas son un sujeto de protección. Pero antes las niñas pueden vivir diversas cosas y nunca son atendidas por el sistema. Entonces, ¿qué pasa? Que después son el mayor número entre los niños y niñas, hay más niñas en sistemas residenciales. Además, principalmente porque los niños suelen huir y vivir en la calle, porque tienen menos probabilidades de ser atacados sexualmente viviendo en la calle que las niñas. Entonces, los niños son como este guacho histórico que se tira al camino cuando viven esta vulneración, y las niñas se quedan en este hogar que las sigue vulnerando, al fin y al cabo, que es el Estado. Yo ahí particularmente hice una investigación sobre las niñas del CREA Calvarino, que estaban ahí en ese momento, y para un poco estudiar y ver qué cosas estaban pasando ahí y qué dificultades ellas vivían al interior del centro, y que podían dar cuenta de que hay un vacío a nivel de política pública y de discurso social también respecto a que las niñas requieren cosas distintas para ser autónomas, porque viven cosas distintas. Y ahí, bueno, vislumbré una gran desigualdad, por ejemplo, en las actividades que hacían entre niños y niñas. Las niñas tenían muchos juegos que tenían que ver con pintarse las uñas, con ver películas de princesas, con alisarse el pelo, versus niños que tenían la oportunidad de tener talleres de fútbol todo el año, podían salir a jugar, siendo que las niñas eran contenidas en las salas, en actividades que eran principalmente estar sentadas haciendo algo. En las sanciones que habían, las niñas eran muy sancionadas en este estereotipo de ser señoritas, y también en esto de portarse bien. Las niñas, lo que hacía Sename, al fin y al cabo, sobre todo en el CREAD, era que
tenían que llegar a portarse bien, y era lo único que ellos esperaban de eso, no esperaban que las niñas de ahí tomaran riendas de su vida y pudieran salir como sujetas autónomas, sino que aprendieran a portarse bien, a ser señoritas, y después probablemente seguir reproduciendo esta desigualdad cuando salieran. Claro, porque portarse bien significa ser finalmente una persona pasiva, que acata, que recibe órdenes y que no genera conflicto en el fondo a los adultos que están ahí haciendo ese rol. Así es, eso es portarse bien. Yo entrevisté a varias niñas y les hacía particularmente la pregunta, ¿qué es lo más importante que tú has aprendido en el centro? Y 8 de 10 me dijeron a portarme bien. O sea, es el aprendizaje más significativo que ellos habían tenido en todo el transcurso. Solo hubo una niña que señaló que había aprendido a respetar su cuerpo, que era, al fin y al cabo, ese es un aprendizaje valioso dentro de una intervención. Claro. Pero todas las demás era una noción de portarse bien, de no decir garabatos. Era como el principal foco. ¿Qué daño nos han hecho con esa frase de seamos señorita? Estaba pensando un poco que también en sí mismo es un concepto súper adultocéntrico, porque claro, ser señorita en el fondo es una señora chica, y la señora es la que merece respeto. O sea, en el fondo, al ser señorita, ¿cuáles eran las conductas de ser señorita cuando éramos chicas? Como sentarse con las piernas cruzadas, ¿cachai? Sí, sentarse con las piernas cerradas y no estarse arramada en la silla. No subirse al árbol, ¿cachai? Con falda, no sé, como lo más... Que no se te vean los calzones cuando estás jugando. Claro, el nivel de colegio ya la falda te posiciona en un nivel de señorita... de que no podéis moverte. Pues. Y lo más fome, porque es quedarse quieta finalmente, como cuando tú querés puro moverte. Entonces, claro, esta categoría del portarse bien asociado al ser señorita en el fondo nos caga la vida, o sea, nos marca como muy fuerte si no lo ponemos como atención, o sea, como un poco lo que hablábamos, de estar súper atentos a lo que está pasando en la interna, porque en nuestro discurso puede haber muchos feminismos presentes y muchas deconstrucciones en proceso, pero finalmente con esos pequeños guiños, como de decirle a las niñas cuando son chicas, pórtate bien, sé señorita, etcétera, le estamos entregando una carga, pero así como gigante. Sí, y es bien interesante lo que tú dices, Dani, porque yo como que en lo que fui investigando y conversando con estas chicas, la conclusión a la que llegué es que las vulneraciones son las mismas, o sea, las niñas que se encuentran en situación de cename, o las niñas que están en sus hogares o en sus familias, viven estas mismas vulneraciones, solo que al fin y al cabo lo que yo acuso aquí es que el Estado está a cargo y no se hace cargo. Antes uno puede decir, bueno, es que las familias son diversas y operan diversamente, pero el Estado debería tener una posición de protección a niñas que están bajo su tutela directamente, no hay nadie que interviene en eso. Y aún así es incapaz y reproduce estas mismas prácticas que en la interna familiar se pueden ver en cualquier tipo de lugares. Se mantiene completamente. Sí, a mí me llamó mucha atención que también las tías, como le llamaban ellos, muchas veces les decían que cuando se iban a las casas el fin de semana, las que tenían permiso, ellas las tenían como señoritas en el centro y volvían sin ser señoritas. O sea que este espacio de libertad que tenían afuera les arruinaba esta formación pro señoritas que tenían. Claro, como que era y otra sucio. cosa también... ¿Ah? Como que fuese sucio, como que se ensuciaran. Claro, como que volvían ya como a desordenar para allá. Sí. Y otra cosa que me llama mucho la atención y que también uno ve que se replica en lo que pasa en las familias, pero de una forma más radical, porque están en situaciones de vulneración extrema, es las cuidadoras. Ellas, a mí lo que más me impactó de todas las entrevistas que hice fue una situación que tuve en que una niña de la casa de las niñas pequeñas, porque hay dos piezas ahí, las niñas grandes y las niñas pequeñas, me señaló que la niña nueva no había encontrado una mamá. Y yo le pregunté a qué se refería. Dijo, no, es que aquí es tradición que si llega una niña chica, elige una mamá de las niñas grandes. Y yo le pregunté, ¿y qué hace esa mamá? No, te pregunta cómo estás, te dice buenas noches, te consuela. O sea, estamos replicando, estas niñas están a cargo de otras niñas. Entonces ellas decían que ellas le pedían o ellas se ofrecían a ser mamás de algunas. Entonces se daba esta relación de adoptar una niña a su interior. Y es muy curioso porque lo que podría haber hecho el centro o el nivel estatal es promover relaciones de sororidad y no de maternidad a la interior del centro. Pero las niñas replican de un ser para otros y dentro de su situación de vulneración están a cargo de otra persona. Claro.
como que no conocieran otra forma de relación de la mujer con una niña, que tiene que ser como per se la maternidad, como que el cuidado tan asociado a la maternidad no puede ser de otra forma, cuando, como decís tú, la sororidad y también los juegos comunes, como el tejido, ¿cierto? Lo que hablamos tanto aquí en la hoguera, ¿cierto? De tejer redes, bueno, podría aplicarse también a esa lógica. Sí, hay que decir que se me rompió el corazón cuando escuché eso, fue como que me dio una sensación así también como de, porque de verdad es como pensar en contextos tan carenciados que finalmente esas dinámicas se reproducen, porque claro, no hay cuestionamiento del rol que se está generando ahí, pero a propósito también de las propias necesidades que las niñas han tenido que ir generando, porque probablemente no han logrado encontrar respuesta a esa necesidad emocional. Entonces, obvio, la niña que es un poco más grande y que tuvo algún grado de experiencia de haber tenido algún tipo de mínima contención por una más grande, lo replica, porque es el patrón que conoce en el fondo. Claro, y ahí al fin y al cabo lo que se ve es que no es que esa energía, no es algo negativo, en el sentido de que bueno que suceda frente a este amparo, pero ¿por qué no reformulamos esa forma de relacionar? Y entendemos que puede ser una contención desde otro lugar, que me permita a mí también seguir siendo niña. Exacto. Y lo que Claro, porque ahí tremenda responsabilidad, pues. Así es, o sea, que te desliga de tu derecho a ser niña, si eso es lo que al fin y al cabo se pierde. Y se va perdiendo mucho antes que a los niños. A los niños se les permite ser niños mucho más tiempo. Y a las niñas no, porque como decía la Dani, no han conocido la otra forma de relacionarse, siempre desde la competitividad o desde la maternidad. No hay una y se entremedio. exige que maduren antes también, pues como hay una exigencia social de que las mujeres tienen que madurar antes, los hombres pueden ser, no sé, tener 30 años y seguir siendo inmaduros, pero las mujeres rapidito tienen que ser maduras y hacerse cargo como de un montón de cosas. Claro, sí. De alguna manera ahí se van generando las expectativas también, pues, o sea, como que eso se me exige. Estaba pensando como la clásica frase cuando dicen como que va a tener un hermanito, como uy, va a jugar como si fuera su muñeca, como que el vínculo como de hermana se transforma igual en una mamá chica, y eso se dice en las familias, pues, o sea, es como cuando hay diferencias de edad muy profundas, o cuando hubo un deseo muy profundo por este hermano o hermana, como que se juega también con ese rol. Sea, ser buena hermana es el equivalente a portarse bien de quienes tienen hermanos en edades relativamente similares. ¿Cachai? O sea, eso es como una actitud súper deseable y que se promueve absolutamente por parte de todos los adultos en relación a eso, aunque muchas veces signifique posponerse, no sé, asumir responsabilidades que no corresponden a la edad o una serie de cosas que se hacen en este concepto de ser buena hermana. Claro. Chiquillas, y ya como para variar, como siempre decimos, quienes nos escuchan dicen, pero como todos los martes dicen exactamente lo mismo, pero es verdad, se nos pasa volando la hora, se nos pasa muy rápido, ¿cierto? Y hacemos unas pautas maravillosas donde tenemos 15.000 temas. Es absolutamente real, que hablamos siempre más de lo que esperamos. Pero hay un tema que nos pareció súper interesante incluir también, que es un poco la tercera patita de este afiche, ¿cierto? Cuando hablamos de niñas, patriarcado y adultocentrismo, un poco también mirarnos como hacia adentro y darnos cuenta de que, claro, al nivel de los feminismos, ¿cierto? Existe también un adultocentrismo instalado, como en tanto las niñas a veces son, en muchas veces diría yo, son invisibilizadas versus las mujeres adultas. No sé cuáles son tus reflexiones al respecto, Dani. Sí, yo siento que, como tú dices, hay muchos como feminismos que han venido históricamente y que todavía no se ven tensionados o no han acusado recibo de que existe un sesgo que permea un poco el nivel de activismo que tú puedes tener dentro de tu colectividad, por ejemplo, y que obviamente se centró en mujeres adultas este activismo y ha dejado fuera o no ha visibilizado otro tipo de sujetas que son las niñas, que también son sujetas del feminismo. Eso es lo que no está pendiente, o sea, no están atentas a eso. Y si bien yo creo que no es a propósito, sí causa una brecha que después no permite que estas fuerzas como que se armen una colectividad mucho más horizontal. Lo que yo he visto es que, al fin y al cabo, las colectivas feministas que no se han cuestionado esto hacia adentro, han quedado con participantes adultas y que las niñas entonces han
han empezado a generar sus propias redes, porque al fin y al cabo entienden que tienen como temáticas a trabajar que no están siendo atendidas en otros lugares más adultos, y que por eso yo creo que ha sido el boom de estos últimos años, la generación de colectivos de niñas, y que yo lo encuentro maravilloso, pero que también yo creo que es hora de que los otros colectivos adultos empiecen ese diálogo y a tensionar desde ahí sus espacios. Bueno, Sí, yo les comentaba antes de entrar que existe el Día Internacional de la Niña, así como existe el Día Internacional de la Mujer, y que muchas veces no es visibilizado por todos los colectivos feministas. Entonces, ahí queda esa pregunta, como ¿por qué tan tu feminismo llega a ese adultocentrismo o no? Porque yo soy de la idea de que no hay feminismo si hay adultocentrismo, porque estamos hablando de relaciones de poder que tenemos que, al fin y al cabo, cuestionar y desactivar. Sí, claro que sí, falta una autocrítica, yo creo, ahí de pronto, porque se tienden quizás como a priorizar o a asumir, es como cuando se utilizaba el concepto de, no sé, de hombre para hablar de las personas. El concepto mujer no necesariamente contiene el concepto niña como identidad. Yo creo que es bueno que le demos una vuelta a eso también, como que a todas yo creo que se nos pasa y sabemos que es importante como decirlo, o sea, decirlo para que exista, porque si no se dice está invisibilizado finalmente. Y evidentemente las necesidades son distintas, y a mí me pareció súper interesante también cuando tú, antes de entrar, también dijiste, Dani, así como, no puede ser que uno cumpla, no sé, una edad X y te conviertas ahora sí en sujeta del feminismo, y previo a esa edad no seas no tenga la misma validez. Y eso me parece también súper importante dejarlo ahí, como que nos hace mirar y cuestionarnos también estas ideas que tenemos ahí. Sí, y al fin y al cabo, bueno, yo pienso que después, o sea, yo pienso que aquí el rol primero es este autocuestionamiento y después dialogar las cosas que tenemos en común, porque tenemos cosas en común por ser mujeres de todas formas, y después dar espacio a las diferencias y otorgando esa voz a esos colectivos de niñas que se están formando, o sea, invitarlos, ver que existen, qué están tramando, qué cosas quieren apoyar, también un poco ubicar el rol, porque yo siento que muchas veces pasa en que también pasa en el símil con los hombres, que hay que aprender cuál es tu rol en cuál discurso. Entonces tal vez a veces el rol de los colectivos más adultos no es ser protagonista en ciertas cosas, sino que es un rol más de lado, más de apoyar, más de dar espacios, dar discursos. Entonces no es que al fin y al cabo ahora los colectivos empiecen a hablar de niñez porque sí, sino que, ok, entonces comuniquémonos con los sujetos de ese feminismo y qué les está pasando. Porque si no vamos a hacer de nuevo estos hombres que quieren, no sé, ir a las marchas de las mujeres y figurar, siendo que su rol ese día es otro. Entonces, también preguntarnos cuál es nuestro rol cuando las niñas hablan de feminismo, en ese feminismo de las niñas. Y no hablar por ellas. ¿Ah? Y no hablar por ellas. Como Claro, sí. Eso es al fin y al cabo, es ofrecer el espacio, pero no acaparar el discurso. Claro. No, porque ahí habría una apropiación, que es parte de lo que todo el rato estamos diciendo que no es una práctica feminista o sororal, sino que es una práctica patriarcal, la apropiación. Claro. Dado que estamos ya como en la parte final del programa y no lo hablamos en la pauta, pero quiero plantearlo también, espero no tomarte de sorpresa, Dani, no es nada terrible. Hay un cuento maravilloso que tú escribiste, del cual también soy muy fan, y no sé si nos pudieras contar así como muy en cortito como de qué se trata y de pronto a lo mejor no sé si dar tus redes como para que lo puedan consultar o quizás se pueda consultar de otra forma, porque tiene mucho que ver también con lo que estamos hablando ahora, creo yo. ¿El de Susi? Bueno, sí, hay un concurso que es sobre cuentos no sexistas y ahí yo escribí un cuento que se llama Susi K, Detective de Mujeres. Ese es un cuento que surgió porque yo cuando hice mi trabajo de tesis de pregrado lo hice sobre mujeres escritoras en la educación. Y me sentí un poco en mi, no sé, no expertise en investigar, me sentí muy desolada cuando lo hice porque encontré muy poca información. Y después descubrí que eso era mi trabajo, al fin y al cabo visibilizar que no había información sobre eso, pero en ese momento me sentí muy angustiada. Entonces, un poco inspirada por esta idea, el cuento trata sobre una niña que es detective de mujeres y que se da cuenta que las mujeres han desaparecido de los libros, de las calles, de las estatuas de la ciudad, de las bibliotecas,
Y ella, como buena detective que es, con su amiga, emprenden una aventura de entender dónde están las mujeres y dónde se han metido. Y a mí lo que me gusta de ese cuento y lo que me gusta destacar es que primero ella no lo puede resolver sola, porque yo siento que el trabajo del feminismo siempre es en la colectividad. No es un protagonismo, Susi no es protagonista de esa búsqueda, sino que solo lo puede lograr cuando lo abre a otras niñas que le ayudan en eso. Y lo otro es que yo siento que los cuentos para niños o niñas siempre son en que los niños tienen que aprender algo. De alguna forma, sea una fábula directa o no, como que tiene que dejarte una enseñanza porque obviamente la niñez tiene que aprender solamente. Y a mí lo que me gusta de Susika es que es un ente que enseña. O sea, la niñez también tiene cosas que enseñarnos. Y eso también hay que recogerlo y darle un valor. Entonces, un poco invertir este juego que hay de lo infantil como algo que es solo el receptáculo y decir, ok, ¿qué puedo yo aprender de las niñas? Y también dejarlo como un material que alguien pueda recurrir en una actividad, en un cuento, en lo que sea. Entonces, yo creo que son las cosas que a mí me gustan de Susika. Sí, y los dibujos hermosos, además. No sé quién hizo la gráfica, los dibujos. Bueno, REPEM, que es una red de educación popular feminista, le pidió a Lu Mayorga, la pueden buscar en Instagram, se llama Lu Mayorga, que es una ilustradora boliviana, joven y muy, muy seca. A mí también me encantaron los dibujos y después ya llegué a buscarla para seguirla. Sí, así excelente. que... Por favor, buscarla ahí no sé si googleándola ya aparece Susika o hay algo en tus redes o alguna sugerencia para consultar el material. Yo creo que si googlean REPEM, que son las siglas de esta organización, REPEM, Cuentos No Sexistas, les aparece este compilado porque también hay varios otros cuentos más que también son súper interesantes. Y al fin y al cabo es material, yo creo que hace falta ese material para trabajar temática, entonces tener eso disponible para, no sé, mapadres, profesorado, todo sirve para al fin y al cabo empezar a tensionar estas relaciones. En la niñez. Sí, por favor, que acá las crías me piden cuentos. Yo ya no sé de dónde más sacarle cuentos. Lo vamos a buscar y lo compartimos entonces por el Facebook de Desde la Hoguera para que puedan visibilizar este hermoso material. Por eso me acordé mientras hablábamos y no lo conversamos antes, pero me parece que era importante que pudiéramos destacarlo. Un par de comentarios antes de que nos vayamos, chiquillas. Un comentario de Ana Rojas, que siempre nos escucha. Si no me equivoco, Ana Rojas de Puchuncaví. Por favor, me corrige. Sí, así es. Memoria me puede decir, es de Puchuncaví. Chuta, dice que fome, soy una vieja añosa de 70 años y todo eso lo escuché de chica y siguen con la misma canción. Para mí era problema ser señorita, portarme bien, usar vestidos hermosos y solo quería jugar con mis hermanos y primos, que muy entretenido para ellos, no habían reglas, eran libres y felices. Yo quería ser igual, pero no podía. Pero yo hablo de 7 décadas atrás, qué lata, tengo una nieta y cuando estoy con ella jugamos a la pelota, le vamos volantín y le regalo autos, pelotas y otros. Maravilloso relato de Ana, Sí, maravilloso lindo. relato de Ana, gracias por compartirlo. Sí, pues hay cosas que no han cambiado, pero podemos hacer la diferencia como tú. Sí, yo creo que todas nos hemos visto también en esa situación, como diciendo, no, pues yo no fui o no quise ser la niña señorita y los costos que también implicó para cada una de nosotras o para un montón de mujeres que rompieron eso también, los costos de defender, de los cuestionamientos que se hacían, del no sentirte adecuada, del sentir, yo muy en lo personal, ¿cachai? Pero de sentir desde muy chica una gran diferencia y una gran injusticia en relación a lo que me tocaba hacer o lo que me tocaba vivir por ser mujer, en el fondo, por ser niña, y en esos roles. Así que ahí, ojo también con cómo se están criando nuestras crías, por nuestras niñas. Sí, Jocelyn Ay, Trujillo, mira qué lindo. como docente ocupé el cuento de Susi y mis estudiantes se sintieron muy identificadas. Hay una experiencia de uso del material maravilloso. Y Tami-san también, que nos había compartido este comentario anteriormente, dice, ay, es horrible cómo afecta en la motricidad de las niñas el ser señoritas, es antinatural en el desarrollo humano. O sea, estamos de acuerdo con que efectivamente vivimos experiencias de ese calibre, ¿cierto? Como dice Hani, algún comentario nos hicieron por ahí, o porque jugábamos con tierra, como en mi caso, por ejemplo, o subirse a los árboles, o el juego que seguíamos, o si teníamos muchos amigos hombres, o si es que, o sea, podríamos hacer una lista gigante, yo creo, de todas nuestras experiencias respecto a nuestra niñez, nuestra experiencia de niñas. Así que está el espacio para las palabras
al cierre, como decimos nosotros, Dani, de este programa, a propósito de las reflexiones que tuvimos acá, que fueron muy, muy importantes para nosotras. Bueno, agradecer a ambas por la invitación, por el espacio, por querer relevar estos temas. Y nada, yo creo que invitar sin esto enjuiciamiento hacia nosotras mismas, sino como desde el amor y la autoformación, tomar las cosas y cuestionar nuestras prácticas, porque es un crecimiento de construcción continuo, pero así como señaló Ana, nosotros podemos vivir ciertas cosas, pero podemos cambiar las cosas para otras, y sobre todo si son niñas. Eso. Y que no hay feminismo si hay adultocentrismo. Yo creo que esa es la frase con la que me gusta cerrar. Excelente. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a ti también, Dani, por estar acá, por de alguna manera traernos tu experiencia maravillosa en tus investigaciones, tu cuento maravilloso, que soy fan de Susica, y que hay que compartirlo por todos lados. Lo vamos a compartir a la Jani ahí para que se los lea a la chiquilla. Sí, por favor, lo necesito. Sí, importante ahí. Y bueno, lo que decimos de alguna manera martes a martes, que estos espacios de autoformación nos llenan de alguna manera el corazoncito, nos gusta juntarnos, ¿cierto?, para escucharnos acá en estas hogueras virtuales sincrónicas, donde estamos compartiendo, ¿cierto?, con estas compañeras que quisieron saber más sobre este tema, y también van a poder escucharlo nuevamente en nuestras distintas redes sociales como material y aporte, ¿cierto?, para ser replicado, como decíamos, ¿cierto?, en Radio Humedal, en Radio 1 de Mayo, en Spotify, en YouTube, así que no hay excusa. Y claro, pues totalmente de acuerdo, Ana Roja. Mi mamá me decía Juana Tres Coco, era un dicho heteropatriarcal muy común, muy clásico, real. El clásico Juana Tres Coco. Sí. María Tres Coco también ahí. Sí. Qué locura, uno podría analizar mucho esa frase, como lo que significa también, pero bueno, eso quizás da para otro programa. No sé, Jani, ¿algún comentario al No, o sea, solo agradecer a la Dani, me encantó el programa en realidad, siento que como lo decíamos también, y el énfasis de este espacio es ser un espacio de autoformación y de aprender. Nosotras sabemos que hay un montón de cosas que nos tenemos que cuestionar, y semana a semana nos aparecen distintas temáticas con nuestras invitadas respecto de este preguntarse cómo estoy viendo, cómo estoy mirando esta situación. Lo hemos dicho también, la intención nuestra es sacarnos también como esta idea tan patriarcal de la culpa en relación a decir, oh, lo he hecho todo mal, soy la peor, no, sino que es principalmente hacer este camino de deconstruir todo lo que hemos aprendido, lo que hemos internalizado, lo que hemos introyectado muchas veces sin darnos cuenta, y que está presente en las relaciones que establecemos. Entonces, hacer ese ejercicio, poder mirarnos, poder bajar también nuestros mecanismos defensivos frente a esas preguntas es como el llamado. Y me pareció súper bonito el poder traer a las niñas a la conversación de manera simbólica. En algún momento quizás podremos tener la posibilidad de que participen también las niñas en un programa destinado a ellas, así que esperamos que eso se pueda también ir construyendo y así vayamos aprendiendo y vayamos creciendo también. Así que muy, muy, muy agradecida. Muchas gracias. Y cerramos esta hoguera, entonces nos vemos el próximo martes a las 7 de la tarde, siempre a través de Facebook, con un nuevo espacio de autoformación en el que esperamos también nos puedan acompañar. Así que nos vamos del aire, pero nos quedamos con la invitada en la interna para ahora nos quedamos carreteando. Como corresponde. Chao, chao. Chao, gracias a todos, todas, todes. En la hoguera. Diversas en la hoguera. Fuego en la hoguera. Bailando en la hoguera. Nos vamos a la hoguera. Alrededor de la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Quemándolo todo en la hoguera. Desde la hoguera. ¿Qué puede ser? Te invito a la hoguera. Fuego. Quisiera tener cosas dulces que escribir, pero tengo que decidir y me decido por la